Primer bloque, las movilizaciones estudiantiles son formas de parte de un mismo problema, insatisfacción, incertidumbre, un tema marcado por lo mediático, está vinculado al tema de la exclusión social, al acceso a la educación, que no hay una perspectiva de largo plazo. Tema nacional, tema de los estudiantes, en consecuencia, vamos a Iquique. ¿Cómo estuvo, Víctor, el tema en su calidad de secretario general de la Cormudece, el movimiento estudiantil? ¿Tranquilo, apagado? Si es tranquilo, ¿por qué? El miércoles pasado. El miércoles pasado. Bueno, tuve una agradable visita de profesores y dirigentes de la ANEF y de la CUT, bueno, del Colegio de Profesores, en mi oficina, para entregarme una carta, de tal manera que de alguna manera participé en ese sentido frente a la movilización. Yo la verdad es que he estado, como dijo una periodista, he estado antes en estas movilizaciones. Pero en la del otra otro lado, vereda. En las antípodas. ¿Ya? Y lo que le quería decir también en ese momento a los dirigentes, que pasaron todos a mi oficina, conversamos, ya vimos que no es la primera vez que conversamos de los diversos puntos que llevaban, de tal manera que no fue tampoco así como en la otra vereda, ¿ya? Y de hecho bajamos juntos la escalera, estuve al lado de la dirigente del Colegio de Profesores que se planteó y también del regional, y lo único que yo les planteaba a ellos es que al menos los temas locales, para referirnos a algo concreto, no teníamos por qué plantearnos como enemigos, porque personalmente yo llegué a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique para trabajar directamente en los temas de la educación pública, también en salud pública, pero fundamentalmente en educación pública, de tal manera de hacer un aporte concreto con respecto a mi visión de la educación. Y yo creo que es una de las pocas piezas todavía donde se pueden hacer efectivamente algunas acciones frente a un panorama difícil para la educación pública en Chile. Por ejemplo, nosotros el año 2014 vamos a iniciar el Centro de Formación Técnico Municipal Gratuito. Nosotros vamos a adelantar todo lo que dice relación con cambios en las carreras que los liceos técnicos profesionales llevan a cabo para que tengan sintonía con la economía regional. Y a esa les vamos a agregar una serie de recursos para que efectivamente los jóvenes de los liceos técnicos profesionales en Iquique tengan competencia en la dura lucha por una plaza de trabajo, y más aún que tengan la posibilidad de estudiar 2 años más y tengan ellos un diploma de técnico superior. Entonces, por una parte, no soy ajeno a lo que es la movilización estudiantil y lo que ésta reclama. Con respecto a qué me pareció, bueno, yo creo que fue una importante convocatoria. Y claro, a veces nos cegamos por la cantidad de personas que hay en Santiago, bueno, pero esto es proporcional. Además, yo creo que en esta oportunidad, en el caso de los profesores, fue una masiva concurrencia. Yo tengo datos que los di a conocer, que son públicos, ¿no? En algunas escuelas fue el 100% de los profesores se plegó al paro. ¿Y qué pasa, Víctor, con la demanda por la desmunicipalización? ¿Eso significa que te quedas sin alumnos, te quedas sin colegios? ¿Cuál es la idea, digamos, de esa propuesta? Mira, esta demanda por la desmunicipalización, yo afirmo que dice relación con ciertos déficits que hay en algunas, principalmente en algunas municipalidades, no en todas, con respecto a la calidad y a los problemas crecientes y diversos que nunca se solucionan. ¿Y la idea es volver a un ministerio, que el ministerio tenga los colegios? Fíjate que yo no creo que sea necesariamente esa la solución. Como todos sabemos, un problema tiene distintas soluciones, ¿ya? Yo no creo, como el compañero Palestro, alcalde de San Miguel actual, de que hay que dejar afuera rápidamente la educación de la municipalidad frente al hecho que tiene un déficit de 2.000 millones de pesos al año, como nosotros. Yo creo que es posible que la educación municipal sea exitosa y que resuelva el déficit. ¿Cómo se hace eso? Desligados del panorama macro que tiene que ver con los legisladores. Yo creo que acá, si nosotros logramos tener una matrícula consistente con asistencia y que la subvención nos llegue completa, nosotros podemos invertir
de una importante manera en la educación municipal y que ésta sea exitosa y que en vez de los 1000 estudiantes anuales que perdemos, los vayamos recuperando y con eso mostremos a Chile que el sistema de educación municipal sí puede ser exitoso. Rodolfo. Absolutamente de acuerdo con Víctor. De hecho, Por yo. Dios, vamos a tener que Espera, comenzar a cambiarlo. Es que sabes que yo. No, está de acuerdo, pero ya, yo ¿sabes perdón. por qué lo quiero decir? Porque yo vengo de una experiencia que la visualicé exitosa. Yo trabajé los últimos años en Pica con el alcalde Iván Infante, exalcalde hoy. Cuenta con 3 colegios municipales, con un liceo, con exitosísimos datos que tienen que ver con hablando de la encuestolatría que existe en este país, todo pasa por encuestas. Y si lo asumimos como tal, el tema de las mediciones CIMSE, los colegios de Pica son exitosos. Uno ve la infraestructura es adecuada, uno ve el nivel de rendimiento y después de inserción al mercado laboral de los exalumnos también es relativamente satisfactorio. O sea, esto a mí me demuestra que la educación municipal puede ser exitosa en la medida que, como decía Víctor, la subvención escolar llegue completa y que no haya desvío de dinero, como sí ha ocurrido en otras circunstancias, en otras realidades municipales. Pero yo sí creo en una educación municipal, creo que la municipalidad puede hacerse cargo y hay contadísimos, muy contados datos de la realidad que nos dicen que funciona. El tema está en que ¿por qué no funciona en la mayoría de los casos? ¿Por qué en la mayoría de los casos las municipalidades entienden que es una mochila, que es una carga pesada que no pueden llevar? Entonces, y es por lo mismo, porque nosotros estamos todavía viviendo este proceso de asumir que la educación salió desde el Estado y pasó a una administración diferente y a las municipalidades le ha costado mucho. Hay que reconocer que muchos alcaldes han visto en la administración de la educación la posibilidad de apitutar compadres, de hacer masa o clientela política. Entonces eso ha desvirtuado. Pero si logramos despejar eso, claramente la municipalidad es la mejor opción para administrar la educación. Jorge. Yo discrepo de... tendríamos que hacer una pregunta o hacer ficción, ¿no? ¿Por qué las municipalidades entonces no reemplazan a la Dirección General de Carabineros y dirigen a Carabineros de Chile en la región o en la comuna? ¿Por qué la municipalidad, por ejemplo, no se hace cargo de los F-16 de la Fuerza Aérea? ¿Ah? ¿Por qué la municipalidad no se hace cargo de, qué sé yo, de algo ajeno a la administración del puerto? Porque hay realidades que te demuestran que los municipios sí se pueden hacer cargo de las policías. Y podríamos decir que si lo intentamos, podríamos encontrar municipios que administran bien los F-16, porque neuronas hay en muchas partes y las ponemos a trabajar para ese fin, y legislamos y creamos toda una institucionalidad para que eso sea eficiente y eficaz y cumpla su propósito. ¿Dónde está el problema, Jorge? El problema está en que podemos tensionar, digamos, nuestros deseos, nuestra voluntad al máximo y pensar que las cosas se pueden hacer. Pero resulta que lo que no hemos pensado es quién es más idóneo para administrar el sistema de educación en Chile. Ese es el punto. Ahora, ¿o qué características debería tener nuestro sistema educativo? ¿Ya? Yo creo que a estas alturas hay algunas cosas que están respondidas. ¿Ah? Por ejemplo, nuestro sistema educativo debe tener no digo un control, debe tener una orientación centralizada. Porque mal que mal todavía Chile es un país unitario. Mientras no lo seamos, mientras lo sigamos siendo, así será. Pero a la vez tenemos que descentralizar al mismo tiempo. Pero tenemos que descentralizar instalando en las regiones, ¿no?, órganos e instituciones competentes, especializadas en educación. La naturaleza de un municipio, ¿no?, desde la Edad Media, que se inventa este concepto de los municipios, ¿no?, nunca ha sido administrar la educación. Nunca ha sido administrar la educación. Incluso haciendo ficción podríamos tensionar la cuerda y querer creer que si legislamos de nuevo y normamos mucho más exhaustivamente, podemos evitar el clientelismo político en la administración municipal en relación a su administración educacional. Pero ¿por qué tenemos que proseguir en la lógica de tensionar las cosas como están al máximo a ver si es posible lograr aquello?
O sea, lo que han venido planteando los estudiantes y los profesores y algunos actores políticos, ¿ya? Es que la educación debe estar a cargo de órganos competentes, ¿no? Especializados y destinados para el fin. Y no solo eso, sino que además la educación debe tener un sentido nacional, tiene que ser coherente con un plan, un proyecto o un horizonte de desarrollo como Estado, como nación en el tiempo. Y eso no puede depender de la visión o la respuesta que tenga acotada regional un alcalde o una gestión municipal sobre educación, ¿me entiendes tú? Sí, es cierto que existe un currículum nacional, ¿no? Las materias, un 60-70% obedecen a un currículum nacional, ¿no? Contenidos mínimos. Pero eso no basta. Entonces, siento yo que de nuevo estamos en una encrucijada, ¿no? Seguimos probando más de lo mismo, mejorando lo que tenemos y vamos a seguir teniendo un problema terrible. Si de más lejos, nosotros en Iquique hemos tenido históricamente índices, resultados CIMSE, para que la gente lo entienda. El CIMSE de cuarto básico y octavo, ¿cierto? Perdón, y segundo medio. De los peores de Chile. De los peores, no bajísimos, de los peores de Chile. Y nos hemos mantenido en ese nivel. Fuimos últimos. Fuimos últimos y ahora estamos penúltimos, creo. Entonces, yo creo que somos un buen laboratorio para explicarnos nosotros mismos qué es lo que no se debe hacer, ¿no? Complicado, Víctor. Nuevamente, fíjate, eso no me voy a extender, nuevamente. Primero, en algún minuto, si ustedes se acuerdan, nosotros estábamos en contra de lo que eran las directrices nacionales del Estado central, debido a que ponían escaso interés y escasa mirada en las identidades locales. Entonces los niños en el altiplano, en vez de tener silabarios y donde aparecieran su propia fauna, tenían puros elefantes, jirafas y orangutanes, ¿ya? Y nosotros queríamos ver guayatas, etcétera, y suri. Es decir, había una demanda local, localizar el problema, Estado central. Otro tema que tiene que ver, ahora nos vamos al otro lado. Queremos el Estado central, porque evidentemente que ahí hay menos posibilidades de que a nivel local esto se politice, etc. Yo hace rato que dejé de pensar en las exageraciones. Y pienso que me pongo a ver de que si uno mira el panorama y dicen la educación municipal es mala y la educación particular es buena. Hay escuelas municipales que son excelentes. En Iquique pongo Eduardo Llano, Gabriela Mistral, Escuela España y varias otras. Castro Ramos. Hay escuelas particulares subvencionadas malísimas. Nosotros en los últimos años, y estos son datos que no está presente todavía, lo que hoy se hace en materia de innovación en la educación municipal, sino que tiene que ver con el esfuerzo que se hizo en la administración anterior, como se dice en la política. Han subido, varias escuelas han subido CIMSE. Recientemente, en una reunión que hubo en la Seremi de Educación, se premió a 30 escuelas, entre municipales, particulares subvencionadas, que tuvieron resultados muy importantes en materia del CIMSE, de avance. ¿Cómo se logra un estándar mínimo, Víctor? ¿Y de qué manera, qué organismo lo supervisa, lo supervigila, se preocupa del tema? Bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, desde este año hay una agencia de calidad. Está mucho más duro todo este bregar en materia de educación porque desde este año hay una agencia de calidad de la educación y además la superintendencia de educación. Nosotros particularmente en la educación municipal sabemos muy bien el cuidado que hay que tener precisamente con esa agencia, porque tenemos que mostrar que efectivamente las cosas se hacen. Y si no se hacen, bueno, inmediatamente somos fiscalizados y multados. De tal manera que yo diría de que, cierto, tampoco las exageraciones, ya no necesariamente se le enseña que existen en materia de animales, solamente existen elefantes, ¿ya? Y orangutanes, sino que también nuestros animales. Y también existe, tampoco significa que en la educación municipal haya una autonomía total, es una exageración. Y ahí a veces nos enfrascamos en una pugna conceptual con respecto a quienes dicen que
como sería el caso acá con Rodolfo, de que nosotros sí valoramos la educación municipal. Porque nosotros sí enfatizamos que haya lineamientos nacionales mucho más claros. Pero lo más difícil en la vida, no solamente en la educación, es el equilibrio. ¿Cómo logramos que ni todo lo estatal, ni todo lo local, ni que acá el liberalismo sea lo mismo que la libertad? Antes de entrar a la pausa, yo quiero hacer una aseveración que quede para el tercer bloque. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dice, mire, en la educación, como cualquier otro tema, la mirada se pone en los procedimientos, en las estructuras, en los procesos, en los indicadores, en las cifras. Y nos olvidamos de hablar de las personas. Vamos a una pausa y volvemos al tercer y último bloque.